Bienvenidos chicos a la segunda clase. Comenzaremos con el tema de estructura atómica, pero brevemente hablaremos de la teoría atómica para entender sus postulados y así poder lograr entender mejor. Los filósofos de la antigüedad especularon sobre la naturaleza de la materia fundamental con la que estaba formado el mundo. Por ejemplo, Demócrito pensaba que el mundo material debía estar formado por pequeñas partículas indivisibles, a las que llamó átomos, que significa indivisible. Sin embargo, Platón y Aristóteles propusieron que esto no se podía dar, no podía haber partícula indivisible, y así la perspectiva atómica en ese tiempo se desvaneció. Pero el concepto resurgió nuevamente en Europa en el siglo XVII, cuando los científicos intentaron medir las cantidades de elementos que reaccionaban entre sí para formar nuevas sustancias. La teoría atómica de Dalton. En 1808 el científico inglés John Dalton formuló una definición precisa de las unidades indivisibles con la que está formada la materia, y a la que llamamos átomos. La hipótesis sobre la naturaleza de la materia en la que se basa la teoría atómica de Dalton puede resumirse en estos cuatro postulados. El primer postulado nos dice que cada elemento está formado por partículas extremadamente pequeñas llamados átomos. El segundo postulado nos dice que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. El tercer postulado nos dice que en una reacción química solo implica separación, combinación o reordenamiento de los átomos, nunca supone la creación o destrucción de los mismos. O sea que no vamos a crear ni destruir átomos. En el último postulado nos dice que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. Por ejemplo, tenemos el nitrógeno y el oxígeno formando dióxido de nitrógeno. La relación del número de átomos entre dos o más elementos siempre es un número entero, una fracción sencilla. O sea, la relación es un número entero o una fracción sencilla nada más. Este postulado lo entenderemos mejor cuando se comprenda el tema de reacciones químicas o el tema de estequiometría, que son temas que se entenderán posteriormente. Estructura atómica. Con base a la teoría atómica de Dalton, un átomo se define como una unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Dalton describió un átomo como una partícula extremadamente pequeña e indivisible. Sin embargo, las investigaciones iniciadas en 1850 y que continuaron hasta el siglo XX demostraron claramente que los átomos sí tienen una estructura interna, es decir, que están formados por partículas aún más pequeñas, llamadas partículas subatómicas. Estas investigaciones condujeron al descubrimiento de tres partículas: los electrones, los protones y los neutrones. En la imagen que podemos ver tenemos a un átomo. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones, y en el exterior se encuentra el electrón. Esta es una imagen referencial que luego entenderemos por qué le digo una imagen referencial. Las partes del átomo. Podemos nosotros diferenciar dos partes en los átomos. Tenemos al núcleo atómico y a la zona extranuclear. El núcleo atómico contiene 200 partículas, alrededor de 200 partículas, siendo las principales el neutrón y el protón. Es la zona más pesada ya que concentra el 99% de la masa. Y por ejemplo, ¿cómo nosotros sabemos eso? Este es el átomo, es una representación del átomo. Tenemos acá el protón y el neutrón que se encuentran en el núcleo atómico. En la tabla de abajo podemos ver que tenemos las masas del electrón, protón y neutrón. Podemos observar que el protón y el neutrón tienen más masa que el electrón, son más pesados. Es por eso que uno dice que es la zona más pesada del átomo, concentra el 99.99% de la masa. Es la carga positiva dada, nos da la carga positiva dada por los protones, porque el protón, regresando a la tabla, tiene carga positiva. El neutrón no tiene carga y el electrón tiene carga negativa. La zona extranuclear contiene solo los electrones que se mueven en su trayectoria. Es una trayectoria indefinida. En toda esta parte podemos decir que están los electrones. Tienen carga negativa y definen el tamaño y el volumen del átomo, y representa el 99.99% del volumen del átomo. Esta imagen es referencial y en la siguiente imagen explicaremos mejor cómo es el modelo atómico actual.
Lo que podemos observar, este es el modelo atómico actual. En la parte interna podemos ver al núcleo que debería estar un poco más pequeño, bien pequeño. En la parte externa es lo que se conoce como nube electrónica. En el núcleo tendremos el protón y el neutrón, y en la zona externa estarían los electrones. Como podemos observar, más cerca al núcleo se encuentra bastante de puntos azules, o sea, hay más presencia de puntos azules, se encuentra más condensado. Esto quiere decir que cerca al núcleo o en esta parte hay mayor probabilidad de encontrar electrones, mientras que en las partes más externas hay menos probabilidad de encontrar electrones. En la siguiente clase entenderemos cómo se da esto, cómo es el estudio de los orbitales, para poder entender cómo están distribuidos mejor los electrones y así entender mejor la estructura electrónica, que sería el siguiente tema. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre la notación nuclear. Podemos ver en la imagen que dice AXZ. X va a representar el símbolo químico del elemento. A va a ser el número másico y Z va a ser el número atómico. En las tablas periódicas nosotros vamos a encontrar así a los elementos. Puede ser de esta manera o ya puede ser de otra manera, pero en este caso en el caso que sea, la tabla periódica nos lo va a indicar. Vamos a asignar a este numeral P, o sea, a números de P va a ser el número de protones, número de electrones con Michi E, Z va a ser nuestro número atómico, número de neutrones con Michi N y el número de partículas subatómicas fundamentales va a ser la suma de los protones, neutrones y electrones. Z es el número atómico o carga nuclear. Z va a ser igual al número de protones. El Z es único para cada elemento y le va a dar la identidad. Para un átomo neutro, vamos a considerar que el número de protones es igual al número de electrones y es igual a la carga atómica, a la carga nuclear. Y esto se da para átomos neutros, cuando el átomo no tiene carga eléctrica. El número másico va a ser el número másico es la suma de protones y neutrones, o también el número másico es el número atómico más la suma de neutrones. Tenemos una tabla para poder entender mejor de lo que hemos estado hablando. Tenemos tres ejemplos muy sencillos para poder entender el concepto de número atómico y de número de masa. Tenemos al aluminio con número de masa 27 y número atómico 13. A es el número de masa, el número atómico es Z. Sabemos que en un átomo con carga neutra, el número de protones es igual al número de electrones y es igual al Z. Por eso Z, P y E son iguales. Y además, los neutrones va a ser 14. Esto es porque es A menos Z. Es igual al número de neutrones. El número másico menos la carga nuclear nos va a dar el número de neutrones. Lo mismo para el segundo ejemplo. Tenemos al zinc con número de masa 65 y carga nuclear 30. A 65, Z 30, P y E van a ser iguales y van a ser iguales al Z, o sea que todos son 30. Y el número de neutrones va a ser la diferencia de A y Z. Lo mismo para el cloro. Uno cuando va avanzando y cuando va entendiendo la química, se le van a ir quedando los símbolos químicos, los símbolos de la tabla periódica, los de los elementos, y ya se le va a hacer costumbre poder nombrarlos sin intentar memorizarlos. Claro que al comienzo uno va a tener que memorizarlos. Lo digo porque, por ejemplo, este es el cloro, el zinc y el aluminio. El mismo caso es para el cloro, ustedes ya lo intentan en su casa. Ahora vamos a hablar sobre tres tipos de núcleos, los isóbaros, isótonos e isótopos. Los isóbaros son átomos de elementos diferentes, argón y calcio, pero con igual número de masa, argón 40, calcio 40. Isótonos contienen igual número de neutrones, por ejemplo el número de neutrones restando A menos Z, 12 menos 6, 6, 11 menos 5, 6, pero su número atómico y másico son distintos. Número atómico 6, número másico 12, distinto 5, 11. Los isótopos son átomos del mismo elemento, carbono, carbono, carbono. Igual número atómico, 6, 6, 6, pero diferente número másico. Y por ende, si tienen diferente número másico, van a tener diferente número de neutrones. O sea, los tres son los carbonos. Estos carbonos se encuentran en la naturaleza, pero unos se encuentran en mayor abundancia que otros.
Normalmente lo que hacemos o lo que está indicado en la tabla periódica es un promedio ponderado entre 14, 15 y 12. Ahora vamos a hablar acerca de los iones. Los iones son átomos que poseen carga eléctrica. O sea, nosotros vamos a tener, por ejemplo, al sodio 23, 11, ¿no? 23 número de masa, 11 número atómico. Pero ahora va a tener una carga más 1. Los cationes son los que tienen carga positiva, más 1, más 3, y se origina por pérdida de electrones. Sé que al comienzo es un poco difícil de entender que va a decir más 1 y representa una pérdida de electrones. Más 3 representa una pérdida de electrones. Y cuando se da una pérdida de electrones en química, nosotros nos referimos a la oxidación. Ya. Tenemos al sodio y al hierro. El número de electrones va a ser 11 menos 1. Z es 11. Le vamos a restar 1 y nos va a tener 10. Estamos hablando de pérdida de electrones. Al hierro, 26 menos 3 da 23. Este es un cation monovalente, porque es carga 1, monovalente. Mono viene de 1. Cation trivalente, de 3. Por ejemplo, tenemos al calcio. El número de electrones va a ser el Z, la carga nuclear, menos 2, 18. Un cation divalente. En forma general, nosotros vamos a decir que el número de electrones para los cationes va a ser el Z menos el menos N. N va a ser este numerito de acá. No se confundan con el número de neutrones. En los aniones ocurre lo contrario, o sea, si bien son iones, son átomos con carga neta negativa. Se originan por ganancia de electrones, o sea, se va a dar la reducción. Tenemos al azufre, 32, 16, menos 2. El número de electrones va a ser 16 más 2. Acuérdense que en aniones hablamos de ganancia de electrones. Es un anión divalente, carga menos 2. Número de electrones para el bromo sería 35 más 5, 40. Es un anión pentavalente. El último, el flúor, el número de electrones lo calcularíamos como 9 más 1, 10. Es un anión monovalente. En forma general, el número de electrones para los aniones se va a calcular Z, siendo la carga nuclear, más el número N, que vendría a ser el número, la carga. Como lo repito nuevamente, no se confundan este N con el número de neutrones. Tenemos tres problemas distintos para comprender mejor lo que hemos venido explicando. Por ejemplo, nos dice complete adecuadamente la siguiente tabla y luego dé como respuesta el valor de A más B más C menos la suma de D más F más N. Tenemos al manganeso, al azufre y al calcio. Comenzaremos por el manganeso. Dice manganeso más 3, un catión trivalente. Nos dan el número atómico y el número de masa. Sabemos que el número de masa menos el número atómico me va a dar el número de neutrones. O sea, para hallar A sería 55 menos 25 y nos daría 30. 30 neutrones. Para hallar B, que es el número de electrones, tenemos que es un catión, y tenemos Z25. 25 menos 3 es 22. Acuérdense que más 3 más significa un catión, significa pérdida de electrones, oxidación. Azufre, 2 menos. Nos dan el número de electrones 18. Nos están pidiendo la carga nuclear. O sea, C debería ser 16, porque 16 más 2 nos va a dar 18. Acuérdense que cuando hablamos de 2 negativo, que sería un anión, estamos hablando de reducción, de ganancia de electrones. Ahora D, sabemos que D es en este caso que sería A, que sería el número de masa, sería 18 más 16, vendría a ser 34. El calcio, nos están dando A y N, o sea, restamos 44 y 24 y nos va a dar Z, Z20.
Ahora tenemos que si Z es 20 y el número de electrones es 18, significa que ¿qué ha habido? Ha habido una pérdida de electrones, una oxidación. Entonces N valdría 2, porque 20 menos 18 saldría 2. Y después ya lo sumaríamos ABC y le restaríamos D, y F y N. Y ahí saldría la clave. El siguiente problema sí es un poco más difícil, pero no imposible. Tenemos, el germanio es un material semiconductor utilizado en transistores. El número de neutrones de cuatro isótopos de este elemento son 38, 40, 42 y 44. No, los neutrones son 38, 40, 42 y 44. Primero vamos a representar así. Nos dice que tenemos cuatro isótopos. Un isótopo es el mismo elemento, pero con diferente número de masa. Y los Z son iguales. Para el primero, nos dice que neutrones es 38, segundo 40, tercero 42 y cuarto 44. Vamos a sumar los números de neutrones y nos va a dar 164. Ahora nos dice, si la suma de sus números de masa es 292, o sea, si yo sumo A1 más A2 más A3 más A4, nos va a dar 292. Calcula el número de partículas subatómicas fundamentales del isótopo más pesado. Lo que yo tengo que hallar primero es el Z. Para hallar el Z lo que voy a hacer primero es recordar. Sé que A es igual a Z más N. Voy a sumar todas las A y va a ser igual a la sumatoria de todas las N más todas las Z. O sea, en otras palabras, yo haría A1 más A2 más A3 más A4. ¿Y esto qué va a ser igual? Al número de neutrones 1, número de neutrones del 2, número de neutrones 3, número de neutrones 4, más todos los Z. Pero como tengo 4, va a ser 4Z. Después lo único que hago es reemplazar 292 es todo esto, 164 es todo esto, y vendría a ser 4Z. De acá hallo Z. Z me va a salir 32. Si ya tengo 32, yo puedo hallar ya los números de masa, porque 32, por ejemplo, 32 más 38 va a ser A1, porque A1 menos Z es igual al número de neutrones. Sería 32 más 40 a 2, 32 más 42 a 3. Y así para el último, 32 más 44 me va a salir a 4. Me pide el cálculo el número de partículas subatómicas fundamentales. Sería la suma de protones, neutrones y electrones. Acá Z es igual a electrones y va a ser igual al número de protones. Y como ya tengo los neutrones, solo quedaría hallarlos, escribirlos nada más. Ya ustedes lo pueden terminar. Este problema ya quedaría para ustedes. Nos dice, en un catión tetravalente, o sea, un catión tetravalente que sería más 3, el número de partículas subatómicas fundamentales es 166. Acá ya no se cumpliría que protones es igual al número de electrones y es igual al Z. Acuérdense que eso se cumple cuando el átomo no tiene carga eléctrica. Si en dicho catión el número de neutrones excede en 20 unidades el número de protones, ¿cuántos electrones tiene el catión? Esa pregunta queda para ustedes. Bueno chicos, gracias. Eso sería todo por la clase. Después vendríamos a hablar sobre estructura electrónica, que es un tema un poco más amplio. Ahí tenemos que leer bastante. Les recomendaré libros las semanas que sigue para que puedan seguir entendiendo. Y nada, pues chicos, saludos, cuídense mucho.